Mi nombre es Felipe Pliego, tengo la oportunidad por segunda vez de servir a la iglesia a través de la predicación y espero que sea Dios hablando en nuestras vidas y que podamos recordar el Evangelio el día de hoy. Continuamos nuestra serie, Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículos del 1 al 11. Estaré leyendo la porción y luego estaremos orando por el sermón. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Dice el texto de la siguiente manera: ¿se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos? Así que, en efecto, es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no sean mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Oremos. Señor, gracias te damos por que nos das la oportunidad de escuchar tu palabra, poder recordar el Evangelio, aquello que has hecho en nuestras vidas. Te pido que seas tú obrando en nuestros corazones, en el mío y en el de mis hermanos, que podamos entender tu palabra y que podamos ponerla por obra, Señor. Ayúdame a pesar de mí, que tu iglesia, Señor, aquellos que tú has salvado, puedan responder al Evangelio, Señor, con justicia y con piedad, Señor. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una frase que se le adjudica a una persona que se llama Vince Lombardi. Esta persona ganó los primeros 2 Super Bowls a los que les gusta el fútbol americano. Y esta frase dice lo siguiente: ganar no es lo más importante, es lo único. Pero no siempre es así, no siempre ganar es lo más importante. Para los amantes del fútbol, hace poco hubo un torneo, la Eurocopa, y hubo algo gracioso con una selección, la selección de Irlanda. Para poder acceder a esta competencia tenía que perder su último partido ante Holanda. Qué irónico, ¿verdad? Tener que perder para poder acceder a este torneo europeo. No solamente pasó algo curioso en esto, sino también hubo otro torneo. A mí me gusta el fútbol, la Copa América, entre Argentina y Colombia. Lástima por los de Colombia, pero un saludo. Al perder Colombia salió una frase que yo no había escuchado, pero empezó a dar revuelo ahí por las redes sociales, que hace muchos años un entrenador colombiano dijo lo siguiente: perder es ganar un poco. Y en temas de competitividad o en el contexto del fútbol, donde hay competencia, declarar que perder es ganar suele tomarse como algo mediocre. O sea, tener el pensamiento de que perdiendo realmente estoy ganando algo, cuando eres competitivo es algo mediocre, es un pensamiento algo perdedor. Sin embargo, hermanos, hay ocasiones donde puede aplicar esta filosofía. Hay ocasiones donde si al perder puedo preservar algo más grande y más importante que yo, vale la pena. ¿Por qué? Porque entonces perder no implicaría ganar poco, sino ganar mucho. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos busca enseñar en estos pasajes, que en un ambiente hostil, en un ambiente de pleitos e injusticias entre los mismos creyentes,
Es mejor sufrir la injusticia y el engaño. Es mejor perder que tener la razón, que buscar hacer valer tus propios derechos a costa de lo que pueda ocurrirle a tu prójimo. El que me la hace, me la paga. Pues no, eso trae muchas más pérdidas que ganancias. Y cuando tenemos esta mentalidad hay algo que se ve afectado en mucha gran manera, y esto es el Evangelio. Lo primero que se mancha cuando buscamos hacer valer nuestros derechos, cueste lo que cueste, es el nombre de Jesucristo, su Evangelio y el testimonio de la iglesia. Y esto comúnmente ocurre cuando estamos actuando sin amor en busca de una supuesta justicia. Y es por eso que me gustaría proponerles lo siguiente, hermanos. Quienes han sido renovados en Cristo deben vivir y practicar la justicia. Les repito, quienes han sido renovados en Cristo deben vivir y practicar la injusticia. La justicia. Y he dividido este sermón en dos grandes puntos. El primero lo tenemos del versículo 1 al versículo 7 y el segundo del 8 al 11. Fíjense cómo empieza Pablo esta porción de la Escritura. ¿Se atreve alguno de ustedes? Es muy interesante cómo hace esta pregunta. Y como hemos estado viendo, uno de los problemas que Pablo busca corregir en estos creyentes de Corinto es el hecho de que no están juzgando bíblica, correctamente, con una sabiduría centrada en el Evangelio, sino que basada en su jactancia, en su propia arrogancia, en su indiferencia. Vemos en el capítulo 4 que estos de Corinto se sienten con la autoridad de juzgar al apóstol Pablo. Vemos en el capítulo 5 que no tienen ni siquiera la responsabilidad de juzgar el pecado que hay entre ellos, un pecado que ni siquiera entre los gentiles se menciona. Y en este capítulo 6 veremos que estos creyentes son incapaces de juzgar sus propios asuntos entre ellos, por los que tienen la necesidad o supuesta necesidad de ir ante incrédulos a buscar una supuesta justicia. En estos primeros versos vemos cómo Pablo rechaza por completo las acciones que estos creyentes están tomando. Está rechazando por completo. ¿Por qué? Porque no está viendo una comunidad influenciada por el Evangelio, sino todo lo contrario. Está viendo una comunidad influenciada por lo que el mundo dice y por lo que el mundo hace. Entonces vemos a Pablo enterándose que hay creyentes llevando a sus propios hermanos, aquellos que pertenecen a la misma congregación, a demandas legales, a luchas legales, pleitos entre ellos. Y en esto Pablo no nos da mucha más información de por qué se están peleando, por qué se están llevando ante tribunales seculares. No nos dice nada respecto a eso, pero lo que pareciera motivar al apóstol a escribir esto no son el tipo de problemas que puedan haber, sino el hecho de que tengan pleitos entre ellos, porque esto no demuestra una actitud de amor, y por supuesto que lleven sus pleitos ante incrédulos, tal y como el mundo lo hace, por una sencilla razón, que esto daña el testimonio de la iglesia y del Evangelio. En estos primeros 4 versículos, del 1 al 4, Pablo ya ha dejado en claro en el capítulo anterior incluso, que no son los de afuera los que juzgan a los de adentro. Dice en el capítulo 5 al final: pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están adentro de la iglesia? Bueno, en esa misma línea, en esa misma lógica, entonces podemos entender que los incrédulos, aquellos que no tienen parte en la iglesia, no deberían de juzgar los asuntos de la iglesia. Y esto es lo que Pablo quiere corregir, que entiendan que ellos tienen la responsabilidad y la capacidad de solucionar y de juzgar sus propios pleitos, sus propios roces, sin necesidad de ir ante un injusto o un incrédulo en busca de una supuesta justicia. Como mencionaba al principio, Pablo empieza: ¿se atreve alguno?
¿Se atreve alguno de ustedes a ir con algún incrédulo a buscar justicia, sabiduría, consejo? ¿Se atreve alguno? Prácticamente lo que Pablo quiere decir es, si alguno de ustedes tiene algún problema con otro hermano, no vaya a buscar solución con un incrédulo. No vaya. Hace unos días una conocida nos contó una situación laboral que tuvo, y donde tuvo que ir a un trabajo con sus jefes y le dijeron, no tienes que llevar tu carro, puedes irte con un compañero y ese compañero te va a regresar a tu lugar de trabajo. Al final no cumplieron su promesa de llevarla, así que tuvo que desembolsar de su dinero y pagar el Didi. Lo curioso está aquí, cuando llega al trabajo, ve que la camioneta de su jefa tiene las luces encendidas. ¿Qué hubiesen hecho ustedes? No, pues que se queden encendidas y que se le acabe la batería, ¿no? Tuvo la dicha de que las llaves de esa camioneta estaban en el trabajo. Entonces, lo que decidió ella fue apagar las luces. Pero me comentó que le había comentado a un amigo, que quiero suponer que no es creyente, sobre la situación. ¿Y qué creen que le dijo? No, las hubieras dejado prendidas, por eso te tratan como quieren. Y aunque en esta situación no vemos un pleito entre dos creyentes, vemos cuál es la lógica del incrédulo. Vemos cuál es el pensamiento de aquellos que son injustos, aquellos que buscan su propia justicia, aquellos que se buscan vengar, porque el que la hace, la paga. Y esto, hermanos, no es lo que refleja el Evangelio. Pablo nos advierte que buscar consejo, justicia y sabiduría en un incrédulo no es lo que debemos hacer, porque no lo vamos a encontrar. No vamos a encontrar un consejo conforme a lo que el Evangelio nos está diciendo. Entonces sería algo necio de nuestra parte no estar juzgando nuestras necesidades. Sería algo necio ir en busca de justicia, en busca de sabiduría con un no creyente. ¿Por qué? Porque el creyente tiene la autoridad y la responsabilidad, y Pablo lo dice en el versículo 2, versículo 3, dice, ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces Pablo está diciendo que ustedes van a juzgar al mundo. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga en su reino, estaremos juntamente con Él juzgando al mundo. Por lo tanto, no tenemos que ahora buscar esta justicia en los incrédulos. No tiene caso, no tiene sentido alguno. Y no solamente eso, sino que a los ángeles. Aunque algunos comentaristas dicen que estos ángeles no es como que vas a juzgar a tu ángel de la guarda, que ¿dónde estuviste cuando me caí? No, es más bien estos ángeles caídos. Algunos comentaristas, estos ángeles caídos que tienen su lugar en el lago de fuego serán juzgados por nosotros juntamente con Cristo. Entonces, Pablo nos dice, ustedes tienen la responsabilidad porque Dios se las ha dado. Miren, Pablo no nos está diciendo que no habrán roces con nuestros hermanos. No nos está diciendo que no va a haber algún hermano que peque en tu contra, sino al contrario, nos está diciendo que la iglesia es un lugar llena de pecadores, que no es un museo donde los santos están ahí siendo reflejados en una vitrina, poniendo su mejor cara espiritual, ¿no? No nos está diciendo eso. Lo que tampoco nos trata de decir Pablo es que no existe ninguna situación en la cual tú puedas incluso hacer uso del sistema jurídico. El problema es con qué motivación. Aquí vemos que creyentes están llevando los unos a los otros a tribunales. Ya es una cuestión legal, ya es una cuestión de juicio. Pablo no nos está diciendo que eso no va a pasar en la iglesia. El problema, como dije, ¿qué es lo que te motiva? Porque hay situaciones, un caso hipotético, el divorcio, vas a tener que ir ante una situación legal, pero nunca es la primera opción. Nunca es la primera opción. Como creyentes, antes de dar el paso al divorcio, estamos buscando la restauración. Estamos buscando creer en el poder que Dios tiene para transformar.
Porque vemos incluso en las Escrituras que Pablo usa o hace uso de la ley romana cuando está metido en problemas y por una cuestión injusta. Pablo usa el sistema jurídico. E incluso en Romanos 13 dice que los jueces son ministros de Dios que llevan la espada para castigar al que hace lo malo. Pero esa no es la situación en este contexto. Es posible incluso que en este momento estés pensando en este hermano que te trató mal, en ese hermano que te debe dinero, ese hermano que quizás te estafó, que te dijo que te iba a dar algo y te dio otra cosa, o alguien que te haya tratado de manera injusta y quieras que se haga justicia y que tus derechos se hagan valer. Dice un comentarista, cuando las partes obstinadas quieren saldar sus cuentas, sin importar lo que pueda ocurrir, incluso si hay que aplicar todo el rigor de la ley, es más que obvio que sus corazones están ardiendo de injusticia, codicia y que no están preparados para adoptar una actitud serena y soportar la injusticia como lo manda Cristo. No estamos preparados cuando estamos buscando satisfacer a nuestros propios derechos. El que me la hizo tiene que pagar las consecuencias, porque lo estamos haciendo con un corazón que quiere la justicia, pero no la justicia que Dios ha demandado. Si nosotros los creyentes juzgaremos al mundo y a los ángeles en el fin de los tiempos, deberías tener la capacidad y la responsabilidad la tienes de hacerte cargo de los asuntos que puedan surgir día a día en la iglesia, pleitos que puedas tener con algunos otros hermanos o pleitos que conozcas. Tú puedes mediar, porque Pablo dice en el siguiente versículo: entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. Es interesante que en el capítulo 4 Pablo está siendo juzgado por los creyentes. Y a pesar de eso, él les aclara que la exhortación que les escribe en este capítulo, en el 4, no fue escrita para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos suyos amados. Pero cuando está escribiendo esta parte de la carta, él parece ya tener un tono más fuerte, un tono de reprensión, y les dice claramente: para vergüenza suya lo digo. Fíjense que al parecer que lo juzgaran a él, que lo apuntaran, que lo criticaran, eso no era causa de vergüenza. Pero el hecho de que los cristianos no estuviesen juzgando sabiamente sus propios problemas, sus situaciones que puedan surgir, y que estuvieran buscando una solución fuera de las personas de la iglesia, eso sí debería causarle vergüenza a los creyentes. Fíjense a Pablo, no importa si me juzgan y me critican a mí, Dios al final me va a juzgar y él es el que sabe. Pero que ustedes no se estén juzgando, permitieron este pecado de inmoralidad con su hermano, se jactaron con arrogancia y ahora no pueden solucionar sus problemas, eso debería causarles vergüenza. Y Pablo sabía que lo único que esto ocasionaría, que tuviesen pleitos entre ellos en frente de incrédulos, es que la comunidad cristiana fuese un hecho de burla. Porque cuando hermanos o cuando dos hermanos se enfrentan el uno al otro, y no de manera pacífica, sino de una manera acalorada, al punto de que incluso puedan llegar a los golpes, que espero que eso no suceda aquí, han olvidado por completo que los problemas generados no solamente los afectan a ellos, sino a toda una comunidad a la que pertenecen. Mis pecados no me afectan solo a mí, van a afectar a la comunidad. Y mucho más si esos pecados están hechos en contra de un hermano y no los soluciono. Entonces, dentro de la comunidad cristiana existen diferentes posturas teológicas sobre la crianza, sobre las finanzas, cualquier tema. Hay variedad de pensamiento. Pero lastimosamente las diferencias teológicas, al menos en los últimos años, han traído más penas que glorias. ¿En qué sentido? Bueno, lo que antes, hace muchos siglos atrás, se concebía como un debate frente a frente en cuanto a la teología, no se veía como lo es ahora. Era un poquito más cordial, por así decirlo, a pesar de que eran fuertes debates. Pero
Hoy en día, aunque las diferencias son importantes, las formas en las que se discuten es donde flaqueamos. ¿Por qué lo digo? Porque hoy nuestros debates, ¿dónde son? En las redes sociales. Hoy nuestros debates son poniendo posts en Facebook, y no contemplamos que dentro de nuestras redes sociales hay personas incrédulas, juzgando el cómo nos tratamos los unos a los otros, incluso a través de las redes. ¿Por qué? Porque cada persona defiende su postura sin amor, sin gracia, sin misericordia. Y estas personas lo único que pueden decir es, pues si ellos van a la iglesia, ¿para qué yo voy a ir? Estamos desprestigiando el testimonio de la iglesia cuando hacemos esto en frente de incrédulos, ya sea de manera virtual o personal. ¿Y qué problemas pudiera generar un pleito entre dos hermanos, ya sea legal o no legal? Bueno, lo primero que puede ocasionar es división. Los pleitos entre hermanos sin duda van a generar división en el cuerpo de Cristo. No, yo le voy a él porque él hizo esto otro. No, yo le voy a este otro. Generan división. Imagínate si hubiesen pleitos legales, lo que tienes que gastar de dinero, pudiendo usar esos recursos para la obra del Señor, para la expansión del Evangelio. Impacto en la reputación de la iglesia, desenfoque de la misión. En lugar de buscar discipularnos los unos a los otros, estamos teniendo pleitos, y luego aquellos que deben de estarse codiscipulando no lo van a lograr porque tienen un pleito entre ellos. El mal testimonio que damos de manera personal, consecuencias emocionales, relaciones rotas, prolongación del conflicto. Si no tenemos la responsabilidad y la sabiduría para resolver nuestros asuntos, si el problema se alarga, va a ser mucho más difícil poder discipularnos y cumplir la misión que tenemos como iglesia. De algo estoy seguro, hermanos, que la iglesia está conformada por una cantidad considerable de creyentes, y no dudo que dentro de ella Dios le haya dado a alguien la sabiduría para poder juzgar alguna situación. Y tú dirás, ¿qué tipo de sabiduría debo de necesitar para poder juzgar una situación de pleito con mis hermanos? O incluso si yo tengo un pleito con mi hermano, ¿qué debería de necesitar? ¿Debería de saber de leyes? ¿Debería de saber qué? Bueno, lo único que el creyente necesita para poder juzgar algún problema entre dos hermanos es sencillo, pero no simplista: el Evangelio. Fíjense que cuando recién llego a familia de fe y empiezo a involucrarme en la cultura de la iglesia, y veo que para todo la respuesta es el Evangelio, le digo a Luis Mario en ese momento, digo, ¿por qué siempre es el Evangelio la respuesta? ¿Por qué no damos una respuesta más prolongada, una respuesta más teológica, una respuesta más sublime, más filosófica? Porque el Evangelio es lo único que necesitamos. El Evangelio no solamente es la puerta por la cual entramos al cristianismo, sino que es el camino por el cual andamos. ¿Y qué nos dice el Evangelio, hermanos? Amemos a nuestro prójimo. Fácil, ¿no? Pero difícil de cumplir. ¿Qué dice tu problema que no pueda responder el Evangelio? Y la respuesta nos la da Pablo. En el verso 7 dice lo siguiente: así que, en efecto, es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Han fallado en el tener pleito entre ustedes. Pablo nos deja ver que el hecho de que tengas un pleito con otro, una diferencia, y que esa diferencia escale a las agresiones verbales o a los pleitos, es ya un fallo. Eso es pérdida, hermanos. Es una pérdida total, es una derrota. Con esto, Pablo les está diciendo a sus lectores que demandar sus derechos es perder, aunque ganen la demanda. Aunque ganen la demanda en contra de su hermano, aunque el juez injusto, incrédulo, les dé un fallo a favor, ellos ya han perdido.
Cuando buscas que tu hermano pague por lo que te hizo, ya sea que lo exhibas ante todos o que hables mal de él con unos cuantos, hermano, déjame decirte, ya perdiste. Ya perdiste. Cuando alguien peca en tu contra y vas y se lo cuentas a otro en forma de chisme y de murmuración, ya perdiste. Cuando vas y lo quemas ahora, como dicen, lo funamos en Facebook ante una multitud de incrédulos, hermano, ya perdiste. Cuando expones el caso de alguien que pecó en tu contra en estas redes sociales, ya perdiste. No hay forma de que puedas ganar algo. No hay manera que puedas obtener lo que realmente estás buscando cuando quieres tú implementar tu propia justicia. Pablo no está alentándonos con estas preguntas de ¿por qué no mejor sufrir la injusticia y por qué no mejor el ser defraudados? Pablo no está alentándonos a que consintamos pasivamente el abuso. Él no está diciendo eso. Porque Pablo espera que en una comunidad centrada en el Evangelio, la iglesia, no exista ni siquiera el engaño y la injusticia. Él espera eso. Pero el hecho de que tales cosas existan entre nosotros, dentro de la iglesia, es una muestra de cuán alejados estamos de vivir centrados en el Evangelio. Si viviéramos centrados en el Evangelio, hermanos, con mayor prontitud soportaríamos la injusticia. Si estuviéramos recordando el Evangelio constantemente, con mayor prontitud soportaríamos el engaño. Perdonaríamos, amaríamos, nos abstendríamos de traer deshonra al nombre de Cristo al exponer públicamente nuestros problemas. Y esto es simplemente, como diría el mismo apóstol más adelante en la carta, que es una falta de amor. De nada sirve la sabiduría que ellos dicen tener en el capítulo 1 si no tienen amor. De nada les sirve buscar ganar estos pleitos si no tienen amor. Y muchas veces entre nosotros esto es igual. No solo porque no soportamos las injusticias. Pablo no se queda ahí en que no, ustedes no están soportando. Va a decir más adelante, ustedes las cometen. Ustedes cometen injusticia, ustedes defraudan. ¿Y qué es lo que dice Jesús ante todo esto? ¿Qué es lo que dice el Evangelio sobre soportar las injusticias? ¿Qué es lo que dice el Evangelio sobre el soportar el ser engañados? Bueno, lo primero que dice acerca de cómo deben relacionarse aquellos que dicen ser sus discípulos es algo muy sencillo. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. ¿Y cómo se ve reflejado el amor los unos a los otros? Perdonando. ¿Y qué es lo que dice también? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a aquel que nos ofende? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a aquel que peca en nuestra contra? Ya sabrán el número. Y el mismo Jesús nos demuestra con su vida que muchas veces vivir en justicia implicará soportar la injusticia. ¿Acaso no tenemos un claro ejemplo de ello? Incluso podemos ver a diferentes hombres y posiblemente se te venga a la mente José siendo llevado a la cárcel, entregado por sus hermanos, sufriendo injusticia y al final diciendo, esto no lo hicieron ustedes, lo hizo Dios para un bien mayor. Pero hay alguien mucho más grande que nos ejemplifica el soportar la injusticia. ¿No nuestro Señor Jesucristo sufrió las peores injusticias? Siendo Él sin pecado, siendo Él inocente, fue declarado injustamente y tratado como pecador, llevando sobre sí una cruz que tú debías cargar, para que tú y yo no tuviéramos que ser condenados. Él soportó la máxima injusticia. ¿Por qué? Porque sus propias criaturas lo crucificaron. Las criaturas que Él mismo creó lo llevaron ante un madero. Pero Él, Cristo, el justo, decidió voluntariamente soportar esta injusticia para que muchos fuesen renovados y pudieran heredar el reino de su amado Padre. Él soportó la injusticia para que tú y yo ahora pudiéramos vivir justamente y heredar su reino. Y este es mi segundo punto. A los que apuntan, el primer punto, no dije el nombre, me estoy acordando. Y el primer punto es, ¿quién es
han sido renovados por Cristo deben juzgar con justicia. Pero mi segundo punto es, quienes han sido renovados por Cristo heredarán el reino de Dios. Pablo ya ha dejado ver su postura en cuanto a lo que él piensa acerca de cómo dos creyentes o los creyentes deberían afrontar sus problemas y cómo si lo hacen de una manera equivocada, esto puede afectar el testimonio suyo y de la iglesia. Pero ahora nos muestra el hecho de que no hay compatibilidad alguna entre las cosas de este mundo y las de su reino. Pablo es tajante al decir que los impíos no heredarán el reino de Dios. Él no tiene consideración alguna. Él de manera firme dice, los injustos no heredarán el reino. Ahora, Pablo no se está refiriendo a los pecadores que se dan cuenta de sus pecados y se arrepienten, sino de aquellos que voluntariamente continúan en sus pecados, cometiendo injusticias, pecando en contra de sus hermanos de manera voluntaria y que todavía se jactan de ello. Estas personas ciertamente perecerán. Aquellos que viven en injusticia no tendrán parte en el gozo por todas las bendiciones que son dadas por parte de Dios a aquellos que viven en justicia. Mira lo que dice el versículo 8 en adelante. Por el contrario, ya les hizo las preguntas de ¿por qué no sufren la injusticia? ¿Por qué no sufren el engaño? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores. Y ahí le paramos. Heredarán el reino de Dios. Cuán grande está la vara de poder heredar el reino. El problema es que se hace alta cuando queremos hacerlo en nuestra propia justicia. Se hace alta cuando queremos a través de nuestras obras alcanzar el reino. No hay ninguna compatibilidad entre el hecho de aquellos que han sido salvados vivan de esta manera. No lo hay en lo absoluto. Pero fíjense que Pablo no busca darnos por nuestro lado. No busca hacernos pensar, ustedes son a los que siempre defraudan, ustedes son a los que siempre tratan con injusticia, ustedes son a los que siempre engañan. No, más bien busca llevarnos a ver que nosotros somos los que actuamos de esa forma. No es que fulanito pecó en mi contra, no, es que tú pecaste en contra de él. El hecho de que se centra en nosotros no es que nosotros recibimos, sino más bien el que nosotros hacemos. Nosotros cometemos injusticias en contra de nuestros hermanos. Y hermanos, déjame decirte algo, si persistimos en esa línea de vivir como injustos, estaremos demostrando que no hemos sido renovados por Cristo. Y no es una cuestión de legalismo, es una cuestión de respuesta al Evangelio, cómo el Señor me ha transformado, porque más adelante, y esto eran algunos de ustedes, ya no vivan de esa manera. Si persisten en eso, estarán demostrando que Cristo realmente no los salvó. Si persisten en hacer injusticia, en engañar a sus hermanos, en defraudarlos. Y da una lista larga. ¿Por qué? Porque Pablo entiende que no hay pecado mayor, no hay pecado menor. Aquellos que viven en injusticia, aquellos que optan por desear y codiciar lo del prójimo, aquellos que optan por obtener ganancias deshonestas, de la forma que sea, aquellos que optan por ser dados al vino, aquellos que optan por estafar, no heredarán el reino de Dios. ¿Eres aquel que le pidió dinero a su hermano y no le ha pagado? Arrepiéntete de ello y actúa justamente. ¿Has murmurado en contra de tus hermanos para obtener algún tipo de beneficio personal? Arrepiéntete y pídele perdón a tu hermano. ¿Tienes tiempo sin hablarle a un hermano que pecó en tu contra? Arrepiéntete y perdónalo. ¿Has hecho acepción de personas con alguien por su personalidad? Arrepiéntete y ámalo.
has abusado de tu autoridad, arrepiéntete y actúa con humildad. Y como dije, este texto no es cómo han sido injustos conmigo, sino cómo yo he sido injusto con mi hermano, y empezando con mi esposa. Ayer estaba terminando el sermón y Rebeca, mi esposa, estaba ahí conmigo en la mesa, y de la nada me dice: te perdono. Y yo, achis, pues ¿de qué no? Así de la nada, ¿no? Pues avisa. A lo que ella me responde: te pedí que me sorprendieras con hacerme el almuerzo antes de yo entrar a trabajar o planear algo para hacer los dos, y no lo hiciste. Hermanos, eso fue como un balde de agua fría para mí, porque yo le había dicho que lo haría y le mentí. No lo hice. Solo pensé en mí y en cómo yo podía sentirme bien. No cumplí mi palabra, la defraudé. Pero mi esposa me dio una de las más grandes muestras de gracia, porque en lugar de contender conmigo y de pelear y empezar a decirme de por qué no lo hice, decidió perdonarme y soportar mi engaño. Tú que estás casado, ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Le dejas toda la carga al cuidado de tus hijos a tu esposa? ¿Es ella la que se encarga de eso? ¿No valoras los pensamientos, los sentimientos y la opinión de tu esposa? Tú como esposa, ¿no respetas a tu esposo si no te trata como tú quieres? ¿Manipulas a tu esposo para conseguir lo que tú quieres? Y aquellos que tienen hijos, ¿cómo tratan a sus hijos? ¿Los tratan a todos por igual? ¿O hay favoritismos? ¿Imponen sus propios deseos sobre ellos? Es que yo quiero que seas veterinario, es que yo quiero que seas esto. ¿Cómo los tratan? Y ustedes que son hijos, ¿son capaces de faltarle al respeto a sus padres por no actuar como ustedes quieren? ¿Qué hay de las responsabilidades que tienen en el hogar, en la escuela, en la iglesia, con sus padres? ¿Qué hay de esas responsabilidades? ¿Mienten para no ser disciplinados aquellos que aún viven con sus papás? ¿O mienten para obtener lo que quieren? Hermanos, todos aquí hemos actuado de manera injusta con nuestros hermanos, y nuestro cónyuge, nuestros hijos son nuestros hermanos también. Y necesitamos del Evangelio para reorientar nuestras actitudes hacia ellos. Necesitamos recordar el Evangelio y lo que Cristo sufrió para poder actuar como Él. Porque todo aquel que ha sido renovado por Cristo debe vivir y practicar la justicia. No hay otra forma distinta de vivir el Evangelio, no hay otra forma de vivir el cristianismo. No es que yo antes era así porque mis papás me trataron de esa manera. Yo antes era así porque vivía en un lugar donde hacían esto y para mí ahora es lo correcto o cómo actúo. Bueno, Pablo sabía que en Corinto era una ciudad cosmopolita, una población diversa, habían griegos, romanos, grupos étnicos distintos, y esta mezcla cultural influyó, claro que sí, significativamente en la vida de los creyentes y en la práctica religiosa de ellos. Pero los gentiles, cuando vienen a Cristo, cuando vienen al cristianismo, no deberían de vivir en base a la cultura que estaban viviendo. Estos creyentes estaban enfrentando dificultades, claro que sí, para desprenderse de sus costumbres y valores, lo que estaba reflejando un comportamiento carnal e inmaduro. Estaban batallando, pero aquellos que pertenecen a la iglesia de Cristo no viven bajo la cultura de su país, de su familia, de su círculo social, sino que deben de ser dirigidos por la nueva identidad que les ha sido dada por la obra de Cristo. Cristo ha cambiado nuestra identidad, Cristo ha cambiado nuestra forma de pensar, Cristo nos ha dado una nueva naturaleza, y en esta naturaleza no debemos de actuar como el mundo actúa. No vivimos en inmoralidad, o no deberíamos vivir en inmoralidad. No deberíamos idolatrar otras cosas que no sean a Dios, no deberíamos adorarlas, no deberíamos estar codiciando en el corazón a la mujer del prójimo o al hombre de nuestra hermana. No deberíamos buscar estafar a nuestros hermanos con tal de obtener un beneficio. ¿Por qué? Porque esa es la vieja naturaleza. Cristo nos ha dado una nueva naturaleza, una nueva identidad. Y sobre esto, Pablo es muy considerado, porque
no considera a los destinatarios de esta carta como ajenos de la gracia de Dios. Vemos desde el principio que él se dirige a los creyentes de Corinto como los santos, santificados, llamados a vivir por Dios en santidad. Él lo sabe. Él sabe que estos creyentes pudieran estar batallando en su forma de vivir, pero él sabe que hay algo que puede corregir sus vidas, y esto es el Evangelio. Recordarles lo que Cristo ha hecho en ellos para que puedan vivir para la gloria de Dios. Y dice el versículo 11: y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, la iglesia de todos los tiempos ha contemplado dentro de sus filas a personas que eran antes lo que se describió en el versículo 9 y en el versículo 10. Muchos de nosotros fuimos injustos, aún lo seguimos siendo. Y siendo esta clase de conducta la que caracterizaba la vida de muchos creyentes, había que darles una cura que pudiera darle solución al problema. Y es tan sencillo, hermanos, se los recuerdo: el Evangelio. Esa es la cura al mal del pecado del corazón del creyente, aquel que actúa con injusticia, el Evangelio. Pero si estamos batallando, y si estás batallando con la injusticia, no solamente la que recibes, sino cómo la actúas, recuerda esto: Cristo no vino a salvar a aquellos que se consideraban justos. Él vino a salvar a los pecadores. No hay verdad más grande que esta, hermanos. Nadie ha pecado tan profunda o extensamente que no pueda ser salvado. No hay pecado que tú hayas cometido que la sangre del Cordero no pueda limpiar. Estaban inmundos, les dice Pablo, por el estilo de vida que llevaban. Pero él confió, y cuando predicó el Evangelio, él sabía que habían recibido el don de la salvación y que habían sido ahora perdonados. Y eso es lo que ha ocurrido con nosotros. Escuchamos el Evangelio y ahora nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido transformados. Cada cristiano ahora es un pecador en rehabilitación. Cada cristiano ahora es un pecador que está siendo formado a la imagen de Cristo. Cada cristiano ahora es un pecador que lucha en contra de su pecado. Tú eres un pecador en rehabilitación. Tú eres un pecador que está siendo formado a la imagen de Cristo. Tú eres un pecador que está luchando con su pecado. Y todo esto es como una respuesta a la nueva identidad que Cristo nos ha dado. No podemos, el creyente no puede vivir en base a su antigua naturaleza pensando que la gracia de Dios los va a perdonar una y otra vez de manera liberal. Cuando tomamos la gracia de Dios en este modo, hemos demostrado que no hemos sido renovados por Cristo. Pablo nos está mostrando un tremendo cambio espiritual que se ha producido en la vida de cada uno de estos creyentes que han sido salvados, contrastando sus vidas pecaminosas en el pasado con la nueva vida que ahora todo creyente tiene en Cristo. Y Pablo entiende que la vida del cristiano no se ve afectada por su pasado. Tú no eres lo que hiciste, no eras lo que acostumbrabas a hacer. Ahora eres lo que Cristo dice de ti. ¿Por qué? Porque Dios puede salvar a cualquiera de cualquier pecado y de todo pecado. Pero déjame decirte que Dios sí espera que cada uno viva acorde a este llamado. ¿Y cómo el creyente tiene la posibilidad de vivir acorde a lo que Dios pide? ¿Vivir con justicia? ¿Cómo? Pablo responde eso con 3 sencillas palabras: fueron lavados, fueron santificados y fueron justificados. Han sido regenerados. Jesús los ha lavado, hermanos. Jesús ha lavado las manchas de sus ropas. No por obras de justicia que ustedes hayan podido hacer, sino por su misericordia,
por su sublime misericordia, su sublime gracia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu, diría Tito. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tus pecados pudieron ser tan rojos como la grana. Ven a Cristo y serás lavado y quedarás blanco como la lana. La limpieza es total y completa. Cantábamos hace un momento, completo está. La obra redentora en la cruz de Cristo, completa está. No tienes que hacer nada, solamente venir a Él en fe, arrepentido de tus pecados, de tu antigua manera de vivir. Y si estás viviendo en injusticia, arrepentirte y confiar en Él, que su justicia ahora es puesta sobre ti. Imaginen a Pablo siendo perdonado. Él experimentó el lavamiento de su pecado, de perseguir a la iglesia, de aquellos a los que ahora les predica, antes los perseguía. Él experimentó el lavamiento de sus pecados. Nosotros ahora también lo hemos experimentado. Y no solamente fueron lavados, fueron santificados. Al ser santificados, hemos sido consagrados, apartados para vivir la nueva clase de vida que Dios nos llama a vivir. Donde en nuestro interior, desde adentro, hemos sido regenerados, hemos sido cambiados, transformados. Y a través del poder del Espíritu podemos vivir exteriormente una vida justa. No es en tus fuerzas. Si estás tratando de vivir en justicia, en tus propias fuerzas, vas a caer. No vas a poder. Necesitas al Espíritu Santo dentro de ti. ¿Qué es lo que dice Pablo? Más que ser dominados por el alcohol, mejor sean llenos del Espíritu Santo. Solamente así podremos dar el fruto esperado. El dominio que el pecado tenía sobre ti ha sido quitado. Ya puedes vivir en santidad. Dice Pedro, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Deseabas robar, deseabas tener ganancias deshonestas, deseabas a la mujer de tu prójimo, deseabas hacer cosas indebidas. ¿Qué es lo que deseabas antes? Bueno, no te conformes a esos deseos son banales, lo hacías porque eras ignorante. Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean santos en toda su manera de vivir. Pero fueron justificados. Todos aquellos que han sido justificados ahora han sido declarados justos delante de Dios. Han sido revestidos con la justicia de Cristo, así que ahora Dios ve la justicia de su amado Hijo sobre ti y no ve tus pecados. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, una vida regenerada debería manifestarse en una forma de vivir transformada. Eso debería de verse. Aquellos que han sido renovados por Cristo, la gente lo debe de notar. Va a ver cómo tratamos a nuestros hermanos, cómo tratamos a nuestro prójimo. Los casados, cómo tratan a sus esposas, cómo tratan a sus esposos, cómo resuelven sus problemas entre ustedes, buscando sabiduría dentro de hermanos dentro de la congregación, porque hay gente sabia. No actuemos en base a nuestra antigua naturaleza, donde tomamos ojo por ojo y diente por diente. Recordemos que esto fue dicho no para venganza, sino para una retribución justa. No me voy a vengar de aquel que ha pecado en mi contra, aunque por dentro me esté muriendo y quiera hacerlo. Pero incluso, aunque por dentro me esté muriendo y quiera vengarme, que Dios me ayude a cambiar mi corazón y me transforme. Porque de nada sirve, hermanos, que no peques en contra de tu hermano, pero en tu corazón ya lo mataste. De nada sirve que no actúes en venganza, pero si en tu corazón y mente deseas lo peor para tu hermano. De nada sirve. Que el Señor nos ayude, que nuestro corazón sea transformado, porque quienes han sido renovados por Cristo deben de vivir y practicar la justicia. Los creyentes han sido liberados de su antigua naturaleza, pero Dios no nos ha salvado para que sigamos viviendo en ella, sino para liberarnos de esa manera de vivir.
Ahora con la gracia no tenemos la oportunidad de vivir incluso como antes vivíamos, sino que nos ha liberado. Ahora podemos decir que no al pecado. Podemos decirle que no por su Espíritu. Y es solo a través del poder de su Espíritu Santo que podemos vivir justa y piadosamente. Cristo nos ha dado una nueva vida, la cual nos da la capacidad de perdonar y sufrir la injusticia que se comete en nuestra contra y de no cometerla en contra de nuestros hermanos. Termino con esta breve ilustración que ocurrió hace algunas semanas o meses. En una ocasión, dos hermanos creyentes tuvieron una acalorada discusión entre ellos por cuestiones de política, donde la realidad es que todo terminó mal. Pero al pasar de los días, después de haber terminado una reunión dominical, ambos se acercaron el uno al otro, platicaron y solucionaron esa situación, se pidieron perdón y terminaron dándose un abrazo. Y eso es lo que esperamos de los creyentes, que puedan solucionar sus problemas entre ellos con sabiduría, con amor y con gracia. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la autoridad de poder juzgar nuestros propios asuntos. Y esta es la actitud, hermanos, que debemos de tener aquellos que estamos en Cristo, aquellos que estamos en la iglesia, aquellos que estamos en familia de fe, tener la humildad de reconocer nuestros pecados y solucionar nuestras diferencias. Porque quienes han sido renovados en Cristo deben vivir y practicar la justicia. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos recuerdas que nuestra antigua naturaleza ha sido quitada de nosotros y nos has dado una nueva identidad, nos has dado un nuevo corazón, un corazón de carne que tiene impregnado tu evangelio, Señor. Perdónanos porque constantemente olvidamos tu evangelio, olvidamos que debemos amar a nuestro prójimo, olvidamos que debemos de perdonar a aquellos que pecan en nuestra contra. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos ayude a poder vivir en justicia, demostrando así que hemos sido renovados por ti. Que el mundo pueda ver que en la forma en la que tus discípulos se aman, que aquellos quienes tú has salvado se aman, puedan demostrar que son tus discípulos. Y que por el testimonio de la iglesia y del evangelio, más personas puedan venir a ti, Señor. Ayúdanos. Si hemos sido injustos con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, si hemos cometido engaño alguno en contra de ellos, Señor, perdónanos. Transforma nuestro corazón, Señor. Gracias te damos, Señor, y recordamos que tu gracia es mayor, porque qué amor decide olvidar, qué Dios siendo omnisciente decide olvidar nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y les invito a ponerse de pie, hermanos.